Sean todos bienvenidos. Estimados estudiantes, el día de hoy abordaremos el tema las moléculas biológicas orgánicas, macromoléculas o también llamadas biomoléculas. Antes de entrar en el contenido, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el carbono es tan importante en las moléculas biológicas? Sin lugar a duda, habremos escuchado que se le llama orgánica a las frutas y verduras que han sido cultivadas sin compuestos sintéticos. Sin embargo, el término orgánico en la química se refiere a las moléculas que tienen un esqueleto de carbono unido con átomos de hidrógeno. El término se deriva de la capacidad que tienen los seres vivos de sintetizar y usar este tipo de moléculas. Las moléculas biológicas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. También poseen nitrógeno, fósforo y azufre. Tienen un esqueleto de carbono y nos preguntaríamos también cómo pasa el carbono del medio ambiente a las moléculas orgánicas. Dicho de otra forma, los compuestos orgánicos son aquellos en los que los átomos de carbono se unen entre sí mediante enlaces covalentes para formar el esqueleto o cadena carbonada de la molécula. Algunos compuestos de carbono muy simples se consideran inorgánicos si el carbono no presenta enlace con otros átomos de carbono o de hidrógeno. Siendo así, nosotros mostramos aquí el esqueleto de carbono unido con átomos de hidrógeno. Estas son estructuras de un tipo de moléculas orgánicas más simple que se le llama hidrocarburos, como por ejemplo el metano, el etano, el propano y el butano. Pero, ¿cómo se sintetizan las moléculas orgánicas? Al igual que los buques de un tren, las moléculas orgánicas son unidades individuales muy pequeñas llamadas monómeros, las cuales se unen en cadenas para formar estructuras más complejas llamadas polímeros. Pero ¿por qué los compuestos orgánicos son extraordinariamente diversos? La primera razón es porque son capaces de producirse en una gran variedad de formas tridimensionales, o sea, en 3D. Otra es porque el átomo de carbono forma enlaces con un número mayor de elementos diferentes que cualquier otro tipo de átomo. También la adición de grupos químicos que contienen átomos de otros elementos, especialmente los que son de oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, pueden cambiar considerablemente lo que son las propiedades de cada molécula orgánica. Y muchos compuestos orgánicos que se encuentran en los organismos vivos son macromoléculas muy grandes que se construyen a partir de sus unidades más simples que se encuentran en los organismos. Aquí presentamos algunos de los grupos funcionales más importantes en las moléculas biológicas. Los más comunes son el hidroxilo, el carbonilo, el carboxilo, el grupo amino, el sulfidrilo y el fosfato. Los principales grupos de compuestos orgánicos que se encuentran en los seres vivos son los carbohidratos, aquí presentamos su estructura, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Para hablar de cada uno de ellos un poco, empezaremos por los carbohidratos o los glúcidos. Los glúcidos o carbohidratos son las moléculas que están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Además, su fórmula explica el origen de la palabra carbohidrato, que significa carbono más agua. Todos los carbohidratos son azúcares pequeños y solubles en agua o bien polímeros de azúcares como el almidón. Si un carbohidrato está formado por una única molécula de azúcar, se llama monosacárido. Cuando son dos monosacáridos se unen y forman lo que es un disacárido. Y un polímero significa que es la unión de muchos sacáridos que se le llama polisacárido. La glucosa, que es el monosacárido más común de los organismos vivos y es la unidad de muchos polisacáridos, tiene 6 carbonos, así que su forma química es la siguiente: C6H12O6. Aquí vemos la estructura de la glucosa con la conformación de sus átomos de carbono, el oxígeno e hidrógeno, la cual presenta una estructura lineal y otra estructura cíclica. Los monosacáridos y los disacáridos, que es la conformación de dos monosacáridos, como por ejemplo la lactosa, que se forma a partir de la galactosa y la glucosa, o la sacarosa, el azúcar de mesa, la cual está conformada por los monosacáridos glucosa más fructosa.
La importancia de los carbohidratos. Las funciones principales de los carbohidratos son fuente de energía, almacenamiento y también forman parte de las estructuras celulares. Los carbohidratos, como el almidón, guardan energía en la célula, refuerzan las paredes celulares de los vegetales, hongos y bacterias y forman el exoesqueleto del cuerpo de algunos animales, como por ejemplo insectos, cangrejos, entre otros. Los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de moléculas que contienen regiones compuestas casi completamente por hidrógeno y carbono, con enlaces no polares, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Son biomoléculas que se caracterizan por ser poco o nada solubles en agua y por el contrario muy solubles en disolventes orgánicos no polares. Los lípidos se clasifican en dos grandes grupos atendiendo a que posean en su composición ácido graso. Si poseen ácido graso, se les denomina lípidos saponificables y a los que no poseen ácido graso se les denomina lípido insaponificable. Los ácidos grasos saponificables simples, que están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y los lípidos compuestos, que están conformados por nitrógeno, fósforo y azufre, pertenecen a los lípidos saponificables. Los insaponificables son los esteroides. Dentro de uno de los lípidos tenemos el fosfolípido. Aquí tenemos la estructura. Un fosfolípido está compuesto principalmente por una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. La cabeza hidrofílica afín al agua, que posee un grupo fosfato más un glicerol, y la cola hidrofóbica, que está compuesto por un ácido graso saturado más un ácido graso insaturado. Esto, ¿verdad?, le confiere una estructura de que ser parte de las membranas biológicas, ya que forman una bicapa lipídica con la cola hidrofílica con la cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas. Los tipos de ácido graso más su enlace. Los tipos de ácido graso también se clasifican de acuerdo al número de enlaces que posean. Sin enlaces se llaman ácido graso saturado. Con un enlace se llaman ácidos grasos monoinsaturados y más de un enlace se les llama ácido graso poliinsaturado. Presentan un enlace éster. Aquí tenemos ejemplo de un ácido graso saturado y de un ácido graso insaturado. En el ácido graso saturado tenemos la grasa y en el ácido graso insaturado los aceites. El glicerol más 3 ácidos grasos nos conforma lo que es un triglicérido. La importancia de los lípidos. Los lípidos guardan energía, forman el recubrimiento impermeable de las plantas y animales, son componentes esenciales de las membranas celulares y también son hormonas. Las proteínas. Las proteínas son polímeros que constan de cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Los aminoácidos son monómeros o unidades constituyentes de las proteínas. La estructura principal de las proteínas, un grupo amino, una cadena lateral y un grupo carboxilo. Las proteínas presentan 4 estructuras principales: estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos transmiten la información hereditaria y determinan qué proteína produce una célula. En las células se encuentran dos tipos de ácidos nucleicos: los ácidos desoxirribonucleicos y el ácido ribonucleico, el ADN y el ARN. Aquí presentamos su estructura. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos que están formados principalmente por 3 estructuras. Número 1, un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, ya sea una desoxirribosa en el ADN o una ribosa en el ARN. Uno o más grupos fosfatos que hacen ácida la molécula y una base nitrogenada, que es un compuesto anular que contiene nitrógeno. Las bases nitrogenadas pueden ser una purina de doble anillo o una pirimidina de un solo anillo. Dentro de las purinas tenemos la adenina y la guanina, y dentro de las pirimidinas tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Las cadenas lineales de nucleótidos están unidas principalmente por enlaces fosfodiéster. Aquí les presentamos la estructura de los ácidos nucleicos, en donde conforman la doble hélice del ADN y una hélice para el ARN con sus bases nitrogenadas y sus grupos fosfatos.